Porque la autoridad dominante, impuesta, violenta, produce en el corazón rebeldía. Pero el principio enseñado con amor y autoridad producirá obediencia. Y la autoridad impuesta y dominante produce en el hijo un corazón rebelde. Entonces Dios, a través del profeta, lo primero que va a traer es corrección. Y la palabra de Dios nos dice que ella es útil para redarguir, para corregir, pero lo dice en justicia. Características. No se necesitaban ciertos requisitos que lo identificaran, ni de características religiosas, ni de santidad, ni de condición, nada. Dios agarraba y hablaba a través del profeta, y Dios escogía al individuo, fuera hombre, fuera mujer, de donde Él quisiera. Y entonces hablaba Dios, traía una palabra. La palabra venía normalmente al principio, era para el rey. Los profetas, la primer función del oficio profético era hacia el rey. Eran una especie de asesores del rey. Y entonces Dios hablaba al rey y le decía a través del profeta lo que Dios quería que el rey hiciera. O bien hablaba a través del profeta para corregir las acciones del rey. Y hablaba a través del profeta para traer juicio al rey si el rey se equivocaba. Posteriormente, el oficio profético se iba a extender al pueblo. Diga conmigo, pueblo. Entonces ya Dios iba a dejar de lado al rey. Ya la atención de Dios en el aspecto profético no iba a estar en el rey, porque el rey se había corrompido. ¿Cuántos saben que cuando nuestro corazón se ensucia, Dios deja de hablarnos? Cuando el corazón del rey se había distorsionado de lo que Dios lo había llamado, entonces Dios, a partir de ese momento, va a dejar a un lado al rey, le va a seguir hablando, pero el enfoque del mensaje de Dios ya no iba a ir a ser para que el rey cambiara, sino ahora el mensaje iba a ir a la nación de Israel. Y entonces Dios expandió el oficio profético de estar limitado a hablarle al rey, ahora a hablarle a la nación de Israel, para llamarlos al arrepentimiento, llamarlos al cambio, llamarlos a una profecía del futuro, cualquiera que fuera el caso. Y el profeta era admirado, era respetado, era temido también. Ahora, vivimos en tiempos en los que todo el mundo quiere ser profeta. Y en la televisión y en los medios, ¿verdad? Si se ostenta el título de profeta, era como, uy, wow. Porque se busca una especie de honra especial por el título. ¿Cuántos saben que a Dios no le interesan los títulos? A Dios no le importan los títulos. A lo que a Dios le importa es el corazón. Los roles que nosotros tenemos tienen que ver con el propósito de Dios, no con el título que ostentamos, no con la posición que ostentamos, sino con el rol que nosotros tenemos en el reino de Dios. A mí no me interesa que me llamen pastor si no soy pastor. A mí no me interesa que me coloquen en un lugar especial. Si lo que a mí me interesa es cumplir con el llamado que Dios me dio, punto. Nada más. Pero vivimos en tiempos en que ahora se ostenta la palabra profeta. Profeta.
Y en las tarjetas de presentación de las business cards, ¿verdad? Profeta fulano de tal. Y en la televisión, profeta fulano de tal. Y ok, no habría nada de malo si supiéramos todas las implicaciones que hay detrás del profeta. A muchos de ellos los mataron por decir la verdad. Voy a ver si se pone profeta ahí. ¿Sí? A muchos de ellos los metieron a la cárcel por hablar la palabra de Dios. Ok, a ver, ahora dime que eres profeta. Lo quitabas de la business card, pero right away, es más, tirabas la tarjeta, ¿verdad? En Facebook los títulos sería profeta fulano de tal. Al siguiente día hacía delete la página, ¿verdad? Si implicara que por hablar la verdad de Dios se tuviera que pagar el precio de ir a la cárcel. ¿Qué era lo que le sucedía a muchos profetas? La gente los amaba, sí. La gente los respetaba, sí. Pero había también un precio muy alto que pagar por la función del profeta. El profeta tenía, yo escribí cinco roles. Número 1 era corrección. Vamos primero a Primera de Samuel capítulo 3. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ya prediqué de eso. Los personajes, Samuel tiene una triple función, ¿ok? De los personajes bíblicos, Samuel es el único que ostenta una triple función. La función de juez, sacerdote y profeta. Las tres funciones las tiene sobre de él Samuel. Pero en este momento Samuel es todavía un niño, va a ser llamado. Aproximadamente 10 años tendría cuando Dios va a llamar a Samuel. Y si el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y me llama mucho la atención, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ahora, ¿cómo es que la palabra de Dios escaseaba si ya estaba la ley revelada? Si el oficio sacerdotal estaba en activo, ¿por qué la palabra de Dios escaseaba? ¿Por qué no había entonces una frescura, una palabra rema sobre el pueblo de Israel? Había servicios el domingo, se transmitía por Facebook Live, se seguían todos los protocolos establecidos, se establecían los roles de la iglesia, pero no había palabra. Y se había perdido la visión. Eso es lo que la Biblia dice. Y entonces Dios va a levantar a Samuel y lo va a llamar siendo un niño, y está dormido Samuel. Y le dice, le habla Dios a Samuel: Samuel, Samuel. Y él piensa que es el pastor el que le habla. Cuidado, porque la voz que confundió Samuel era de Dios, pero se oía como la del sacerdote. ¿Sí? Tiene una lógica eso. ¿Por qué Samuel confunde la voz de Dios con la del sacerdote Elí? Hay una esencia en eso. Quiere decir que Dios habla a través de tu pastor. Por eso es que él confunde la voz de Dios con la de su líder. Y dice que primero se levanta Samuel y va y le dice a Elí: ¿me has llamado? Le dice: no, yo no te he llamado. Ve y acuéstate de nuevo. Va el niño Samuel, 10 años, se acuesta, vuelve a oír la voz de Dios: Samuel, Samuel. Se levanta otra vez, regresa
con Elí, le dice: ¿me volviste a llamar? No, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Una tercera ocasión. Le dice: pero si vuelves a oír esa voz, di: habla, que tu siervo oye. Y ahí se va a abrir la dimensión de lo profético desde el cielo hasta la tierra a través de un niño de 10 años. ¿Se fijan cómo el oficio profético no tiene que reunir X o Y características? Y que no es heredado, y que no es transmitido, y que en otras palabras, no necesita tener credenciales de las asambleas de Dios. Un ejemplo, nada más. Dios habla a un niño de 10 años y abre el cielo hacia la tierra con un mensaje a Samuel. Y a partir de ese momento se activa oficialmente el trabajo profético. Samuel hace un parteaguas, porque a partir de ese momento ya no solamente será la palabra logos, la palabra predicada, sino ahora será la palabra viva, la que es más cortante que toda espada de 2 filos, que viene y penetra en el corazón del individuo, lo convence de su propia condición y lo atrae hacia Dios. Y se levanta Samuel y dice: habla, que tu siervo oye. Vaya conmigo por favor al 3, verso 11. Desde el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere, diga conmigo: a quien la oyere. Porque el oficio profético es una palabra del día, del momento, de la circunstancia para el que la oye. No todos la oyen. Todos la escuchan, pero no todos la oyen. ¿Sí? Y dice: y le retiñirán ambos oídos. ¿Sí? Aquel día yo cumpliré contra Elí. Ahora diga conmigo: contra Elí. Dice: todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, diga conmigo: le mostraré, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Vamos a detenernos un momento. El primer oficio profético es la corrección. Cuando Dios hablaba a la nación de Israel en determinadas circunstancias, es porque Dios quería traer corrección al rumbo, a la vida espiritual, al corazón de la nación de Israel, al corazón del rey, al corazón del sacerdote. El oficio profético es una palabra de Dios para corregir. Ahora, la escritura nos dice ya en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es útil. Diga conmigo: útil. Dice que es para redarguir. Eso de redarguir es un regaño con la intención de producir un cambio. Eso quiere decir redarguir. Una cosa, ni modo, Javi, te sentaste mero adelante. Una cosa es que yo quiera darle a Javier una regañada por algo y que yo quiera desahogar mis emociones y mis sentimientos sobre Javier por algo, a que yo quiera redarguir en Javier y entonces llevar la
misma regañada, pero con la intención de cambio. Y ahí es donde los papás hemos cometido muchos errores a la hora de corregir a nuestros hijos. Porque los hemos corregido para desahogar la ira y el enojo que tenemos por lo que hicieron, pero no para producir cambios en sus vidas. Ahí es cuando papá se quita el cinto porque ha perdido el control de sus emociones, porque ha explotado y lo único que en ese momento quiere y piensa es desahogar su enojo, su coraje por lo que el niño o la niña hizo, pero no produce cambio, produce temor. Y aprenda esto: la autoridad impuesta produce rebeldía. La autoridad dominante produce rebeldía. Es todo lo que va a producir. Recuerdo haber pensado muchas veces cuando yo era adolescente. Recuerdo muchas veces haber pensado: un día voy a tener fuerza para defenderme de los golpes de mi padre, y un día me las va a pagar. Porque la autoridad dominante impuesta produce rebeldía, pero el principio enseñado produce obediencia. ¿Están conmigo, hermanos? Una cosa es que yo imponga autoridad sobre mis hijos, y otra cosa es que le enseñe principios de vida. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Buena frase para los papás, ¿verdad? A los hijos. Y la autoridad impuesta y dominante produce en el hijo un corazón rebelde. En determinado momento se rebelará y dará la vuelta y dirá: no más. Papá, no lo harás otra vez. Mamá, no volverás a controlar mi vida. Porque la autoridad dominante, impuesta, violenta, produce en el corazón rebeldía. Pero el principio enseñado con amor y autoridad producirá obediencia. ¿Alguien da gloria a Dios por esta? ¿Cuántos reciben esa palabra hoy en esta mañana? En el trabajo, el jefe regañón, gritón, maldiciente, cabezadura, que no entiende razones, tarde o temprano perderá a los empleados. Porque nadie se va a querer quedar en un trabajo donde siempre lo están humillando y maltratando y gritando y ofendiendo, ¿o sí? Y esas compañías a la larga van a perder porque tienen que estar entrenando a otro y entrenando a otro y entrenando a otro y entrenando a otro, y la rotación de personal es muy costosa en los negocios. Porque la autoridad impuesta y dominante produce rebeldía. Entonces Dios, a través del profeta, lo primero que va a traer es corrección. Y la palabra de Dios nos dice que ella es útil para redarguir, para corregir, pero lo dice en justicia. ¿Están conmigo? Entonces, el objetivo de Dios siempre es producir cambio. El objetivo de Dios nunca es mandar hijos regañados a la casa después del culto. Ay, qué maltratadota nos dio el pastor, qué barbaridad. El objetivo de Dios es que no es que usted salga como la chilindrina, ¿verdad?, sobándose porque le fue como en feria. El objetivo siempre es producir cambio. Y la palabra enseñada del profeta, la palabra fresca, la palabra rema, trae una convicción al corazón que dice: es cierto, yo necesito cambiar.
verdad, Señor, yo entiendo que estoy equivocado, acepto que estoy equivocado, voy a cambiar. El oficio profético número 1 es la corrección. El segundo es visión. Diga conmigo, visión. Porque dice la escritura que no solamente faltaba palabra, sino que faltaba visión. Y visión es hacia dónde vamos. Visión es tener definidas las cosas que queremos lograr. ¿Por qué las queremos lograr? Tener claro en nuestro estilo de vida, en nuestro ministerio, qué es lo que queremos lograr. Ahora que andamos trabajando en la remodelación, yo no tengo tiempo para otra cosa nomás que para eso. Ya no he podido leer. Tuve que dejar mi maestría ponerla en pausa hasta que terminemos eso, porque hay que terminar. Y ya no podía con tanto y dije, no, vamos a reducir, vamos a hacer esto y luego después vemos qué va a seguir. Así que ahora lo que hago es que en lugar de leer, oigo libros. Y he escuchado varios. Y uno de esos libros habla de visión y de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia que haya habido hombres y mujeres que han tenido visión para cambiar el mundo. Hombres y mujeres que en su realidad presente no podían alcanzar a dimensionar el alcance de los logros que su visión tenía, como Tomás Alva Edison, que se equivocó 10,000 veces antes de tener éxito. ¿Cuántos de ustedes han cometido 10,000 veces el mismo error para luego tener éxito? En primer lugar, no las hemos contado, él sí, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida que el fracaso es parte del proceso para el éxito. Y que después de tu último fracaso puede llegar el éxito. Por eso es que nunca te debes de detener, porque tienen que saber que el siguiente intento va a pegar. El siguiente llega. Sí. Y habla el autor de este libro y dice: ¿qué hubiera sido si esos grandes hombres que llegaron a tener una visión de cambio para la humanidad no la hubieran tenido? No estuvieran dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar por tener visión. Porque el que tiene visión tiene que estar dispuesto a pagar un precio para verla cumplida. Cualquiera que tenga sueños en la vida tendrá que saber que hay un precio que pagar para lograrlos. Financieros, familiares, ministeriales, de negocios. Cualquiera que tenga visión tienen que saber que se tiene que pagar el precio para lograrlo. Y lo más fácil es no hacerlo para muchos. Decir, así estoy bien. ¿Qué hubiera pasado? Pone el ejemplo del autor de ese libro, si Abraham Lincoln no hubiera tenido la visión para cambiar el tema de la esclavitud en los Estados Unidos. Y que estuviera dispuesto a pagar el precio para abolir la esclavitud legalmente en los Estados Unidos y darles derechos a las personas de color. Pero tuvo visión. ¿Desencadenó en qué? Desencadenó en la guerra civil de los Estados Unidos. Desencadenó en la muerte
de miles y miles de americanos. Porque un hombre tuvo una visión de las cosas que quería lograr. ¿Lo logró? Sí. ¿Fue fácil? No. Porque cuando tienes visión no hay garantía de que las cosas serán fáciles. Martin Luther King, cuando empieza a abogar por los derechos de las personas de color, para adquirir nada más el derecho de votar. Nada más. Era un pastor de la iglesia bautista, evidentemente de color, que se atrevió a levantar la voz por aquellos de su propia raza y pelear para adquirir derechos para ellos. Se ganó la enemistad del gobierno, se ganó la enemistad de jueces, se ganó la enemistad de las personas importantes de este país. Pero lo logró. Porque cuando tienes visión, las cosas cambian. Diga conmigo, criticar por criticar no sirve de nada. Okay. Cuando alguien critique algo, pregúntale, bueno, ¿y qué? Ok. ¿Qué propones, pues? ¿Cómo lo arreglamos? Ok, está mal, está bien. ¿Cómo lo arreglamos? Porque criticar por criticar no sirve de nada. Martin Luther King pudo haber dicho, ay, qué malos son, ¿por qué no tenemos derechos? Y no hacer nada. Pero dio los pasos necesarios para lograr aquello que era su visión. Y Thomas Alva Edison 10,000 veces fracasó para que un foquito prendiera. O sea, todo lo que quería era que una bombilla prendiera. Pero aquello revolucionó el mundo. El oficio profético vino a inyectar al corazón del pueblo algo que el pueblo había perdido: visión. Y yo le digo al Señor, inquiétame. Mire, no lo traía preparado porque no era parte del sermón, pero déjeme lo busco acá. Santo Dios, ¿qué les están haciendo a esos pobres muchachos allá adentro? Creo que no lo voy a hallar. Va a ser un poquito complicado hallarlo. No lo voy a hallar, pero es un poema escrito por allá en los años 1500, que más o menos dice así, dice: inquiétame, Señor. Cuando haya navegado muy a las orillas. Inquiétame, Señor. Cuando me haya conformado a las cosas de este mundo, inquiétame. En otras palabras, no me dejes perder la visión. Pedro está pescando a la orilla del mar de Galilea. Y Jesús va pasando por ahí y le dice Jesús a Pedro: boga mar adentro. Bogar más adentro quiere decir: atrévete a pescar en las profundidades. En la orilla no.
En la orilla está fácil, cualquiera lo hace. Pero atrévete a pescar hacia adentro. Boga mar adentro es, ve a la profundidad. Crece en tu visión, crece en tu deseo de servirle mejor a Dios. Crece en tu deseo de crecer financieramente. Crece en tu deseo de conocer más. Crece en tu, boga mar adentro, ten visión. Tienes que saber lo que quieres y estar dispuesto a pagar el precio para ello. Y la visión profética vino y activó en el pueblo de Israel la visión. Y Dios los sacó de donde estaban a donde Él quería que estuvieran. Lo peor que le puede pasar, sobre todo a una persona joven, es no saber lo que quiere de la vida. Porque entonces tendrá que resignarse a trabajar por trabajar. Y tendrá que resignarse a vivir solamente por vivir. Y levantarse todos los días y seguir los mismos círculos de la vida, pero no sabe lo que quiere lograr. Y saben que no es fácil eso de definir lo que uno quiere lograr. Gloria a Dios por aquellos que ya lo saben. Esta semana le preguntaba a una jovencita, decía, ¿y ya sabes lo que vas a estudiar? Me dijo, sí. Y me gusta oír cuando alguien sabe lo que va a estudiar. A mí me gusta cuando son muy jóvenes. Sí, ya sé, gloria a Dios, pero son pocos los que saben, porque no es fácil. Algunos nos hemos hecho viejos y todos no sabemos ni para dónde vamos. Y nos conformamos con venir y traer un cheque a la casa a la semana, es decir, pero no sabemos a dónde vamos. Trabajamos, ganamos X o Y cantidad de dinero, pero no tenemos metas específicas. Solamente vivimos y vivimos y vivimos. Porque cuesta trabajo definir la visión. Cuesta trabajo, hay que pensar, y ese es el gran problema. Dijo el otro día alguien, yo pienso que, le dije, no piensas, crees. Se me pasó la mano, pero pues ni modo. No digas que piensas, no has pensado, tú crees. Eso es lo que crees, pero no piensas. Piensa. Y pensar cuesta trabajo. Pensar, hay que dejar el celular en un lado. Pensar, hay que poner las cosas lejos de nosotros para poder pensar. Le decía hace un par de semanas a una persona, le decía, a mí me gusta mucho pensar. Por eso me estoy quedando sin pelo. Hay otros muy pensadores, ¿eh? Me gusta mucho pensar. Y me gusta mucho pensar mientras manejo. Y pensar me da a mí la oportunidad de conocerme. ¿Quién soy yo? ¿Cómo reacciono ante la vida? ¿Qué me molesta? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Me da la oportunidad de pensar. Visualizarme qué va a estar pasando con mi vida cuando tenga 60 años, cuando tenga 70 años. Y visualizar un futuro para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Pero cuesta trabajo. Dirigir a la iglesia con visión cuesta trabajo. No nada más cuesta trabajo definir la visión, mantener la visión cuesta mucho trabajo. Hacerla funcionar cuesta trabajo.
Levantarla cuando fracasa cuesta trabajo. Que la gente la entienda cuesta trabajo. El hecho de que será criticada cuesta trabajo. Porque la visión, tener visión, es sinónimo de no estar cómodo ni con lo que eres, ni con lo que sabes, ni con lo que tienes. Tener visión es incomodarte a ti mismo. Tener visión es salir de la zona de confort y decir, ok, ya así estoy bien, pero quiero estar mejor. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Y para el tiempo de Samuel faltaba visión. Y lo confirma los versos anteriores cuando dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía, que no había visión. Una de las cosas que recuerdo haberle dicho a los líderes allá en mis primeros años de pastorear esta iglesia es decirles, lo siento, es que yo no los puedo seguir a ustedes. Tenemos que ponernos de acuerdo, o ustedes me siguen a mí o yo los sigo a ustedes, pero yo no puedo seguirlos a ustedes. No es mi rol, no es mi función yo seguirlos a ustedes. Es absurdo, es ilógico. Vale más que nos pongamos de acuerdo con la visión para que ustedes me puedan seguir a mí y podamos establecer la visión de la iglesia. Vale más buscar acuerdos, vale más buscar puntos de acuerdo en lo que queremos lograr, y entonces unimos fuerzas, pensamientos, ideas, trazamos objetivos y caminamos juntos. Fueron de las primeras cosas que yo traté de enseñarle al liderazgo, porque la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. En inglés me gusta mucho porque dice, where there is no vision, people perish. La gente perece. Y la falta de visión lo que te produce es fracaso. Produce muerte. Muerte emocional. Produce muerte de los sentimientos. Porque no hay nada que te motive. Hace dos miércoles se los dije aquí en la iglesia. Me guardo la cartera porque por si las dudas. Se los dije a la iglesia. El día que me vea perder la pasión por la obra de Dios, preocúpese. El día que me vea perder la visión, preocúpese. Y déme un par de cachetadas. Pastor, reaccione. Pero mientras me vea todavía molestándolo, insistiendo por una cosa, por otra, es que todavía corre sangre por mis venas. Todavía hay visión. Porque la visión produce pasión. Pasión por lograr algo. ¿Qué es más fácil sentarse a decir lo que está mal? Sí, claro. Yo me puedo sentar en mi oficina y desde ahí decir, está mal esto, y está mal esto, y está mal esto, y está mal esto, y esto. ¿Y qué gano? Sentarse a informar a los demás
lo que no está funcionando, cualquiera lo hace. Alguien diga amén. Cualquiera lo hace, Javi. Cualquiera. Ya no se va a querer sentar adelante. Decir, esto no está funcionando en la visión que tenemos, pero aquí estoy, ¿qué vamos a hacer para que funcione? Eso es tener visión. Eso es tener corazón. Decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que la visión que Dios nos ha dado funcione y salga adelante? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Sentarme aquí en el banquito de los? No. En este banco hay gente que ha vivido la mayor parte de su vida quejándose de lo que está mal, pero no haciendo nada por cambiarlo. Y juzgan todo lo que está alrededor de ellos como bueno o como malo, pero no hacen nada por cambiarlo. En su propia vida estoy hablando, no olvídese. No nada más de la iglesia, en su propia vida. Se asoman para su infancia, se asoman para su juventud, se asoman en su pasado. Y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y voltean a la izquierda y a la derecha, y esto está mal, y esto está mal. Pero no hace nada por cambiarlo. Ahí es donde los matrimonios fracasan. Ahí es donde la relación con los hijos fracasa. La economía de la familia fracasa. ¿Cuánto les gustaría retirarse con, vamos a decir, $1,000,000 en la cuenta de banco? Levante la mano. Así suavecito. Levante la mano. Así, nada más, $1,000,000, nada más, $1,000,000 en la cuenta de banco. Y yo sé por qué se rieron. Porque no creen poderlo hacer. Dice mi esposa, queremos más. El problema no es lo que tú quieres. Ese no es el problema. Sentarte aquí es fácil. Hacer las cosas que tienes que hacer para que suceda es lo difícil. Eso es visión. Visión no es decir, me voy a retirar con $1,000,000. Escuchaba uno de los audios de un loco. Decía, levántate todos los días y lee 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche, todos los días la cantidad de dinero que quieres tener y lo vas a lograr. Dice, yeah, right. Yo apagué ese libro, dije no, yo no necesito ir sandeces, ya pienso suficientes. Porque levantarse todos los días y leerlo en un papelito y al despertarte y a la noche no te va a traer ese dinero. Te va a sugestionar, pero no te lo va a traer. Entonces, visiones, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Sí? Y sentarse a decir, es que no, a mí nadie me quiere, todos me odian. Es que yo no tengo las oportunidades que otros tuvieron. Casi ninguno de los hombres millonarios tuvo las oportunidades así que maravillosas para lograrlo. Moisés no creció en las condiciones, wow,
No, lo echaron en una canasta, lo tiraron, lo desecharon. Jesús nació en un pesebre, no nació en la casa del rey. Era hijo de un carpintero, no tenía. Porque sentarse en la realidad presente de tu vida, esperando que las cosas sucedan solas, no sirve de nada. Juzgar y criticar lo que no te ha dado la vida no sirve de nada. Absolutamente de nada. La visión te saca de tu realidad presente de aquí y te mueve a donde Dios quiere que estés. Dice, ok, yo quiero un ministerio fuerte y sólido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto y esto. Una de las cosas que leí o que escuché en estos días es que cuando quieras establecer un plan, cualquiera que sea, dice, escribe 10 diferentes opciones para lograrlo. 10. ¿Quieres poner un negocio? Entonces pon 10 diferentes opciones para lograrlo. ¿Qué tienes que hacer? 10 diferentes opciones. Opción 1, esta y esta y esta. Opción 2, Opción 3, 4. Y luego después decidir sobre cuál de las opciones, cuál de las 10 es mejor. Eso es visión. Pero sentarse aquí a decir, un día voy a poner un negocio. Y nos dicen que los hispanos somos la gente del futuro, que todo lo dejamos para mañana. Un día y nos vamos haciendo viejos y se nos vienen los años encima y no lo logramos. Leía la historia de un hombre que a los 59 años perdió todo. Se quedó en la miseria de ser un hombre rico, se quedó en la miseria. A los 59 años, cuando ya supones estar cerrando el círculo de la producción para empezarte a preparar para la vejez, para el invierno. Tenía una gasolinera a las orillas de un pueblo y le cambiaron la gasolinera, cambiaron la carretera, abrieron un freeway en otro lugar y todo el tráfico se movió para el nuevo freeway y él se quedó sin nada. Pero desde ahí se volvió a levantar y a los 70 y tantos años volvió a ser un hombre muy rico, millonario. Y a los 59 alguien podía decir, no, pues ya, esperar que los hijos lo mantengan quizás. No. Cuando se tiene visión, no importa qué edad tenemos, siempre podemos salir adelante. ¿Alguien dice amén?